La acuarela es uno de los medios más interesantes y dúctiles. Las posibilidades de este procedimiento son tantas que con la técnica adecuada podremos desarrollar casi cualquier tema. Tras los primeros pasos de esta unidad, iremos realizando ejercicios más complejos que nos permitirán ir conociendo mejor este medio. Nos esperan prácticas de degradados, aprenderemos a abrir blancos, a aplicar veladuras y a trabajar bien los tonos. Estoy seguro de que poco a poco iréis consiguiendo magníficos resultados. La pintura con colores al agua es una de las técnicas pictóricas más antiguas que existen. ¿Qué nos ofrece la acuarela? Sobre todo resulta ideal para captar la luz, la sensación de transparencia. Los colores se convierten gracias a la acuarela en frescos y claros. El aire final de nuestros trabajos será ligero y luminoso. Observad cómo el blanco del papel se convierte en un registro de luz. No necesitaremos pigmento para este color. Veamos qué somos capaces de hacer nosotros. Primero comprobemos qué necesitamos para trabajar bien en la acuarela. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a los materiales que utilizaremos en los ejercicios que siguen. Los pinceles, los colores, el papel, el agua, paleta de plástico blanca, un trapo. Estos son los materiales que utilizaremos en esta unidad. Os comento los materiales. Hay muchos tipos de pinceles. Lo importante es que sean muy suaves, redondos, en punta y de mango corto. En el mercado existe una gran oferta de acuarelas. Escogeremos una de gama media, como estas en tubo. Así las manejaremos mejor. En cuanto al papel, lo hay de tres tipos: fino, medio y rugoso. Lo más práctico es un bloc de papel de acuarela. El agua, fundamental. La dispondremos en dos vasos, uno más grande para lavar el pincel y otro más pequeño que nos servirá para diluir los colores. Para empezar a trabajar con la acuarela, lo mejor es empezar por algo fácil, ¿de acuerdo? Este ejercicio nos permitirá aprender las nociones fundamentales. Será nuestra primera toma de contacto con la pintura. De momento, vamos a trabajar con un solo color. Esta técnica se conoce como la aguada. Es la base para el estudio y la práctica de la acuarela. Por cierto, muchos de los grandes acuarelistas han utilizado y utilizan este método en sus obras. Más adelante, cuando ya hayamos conseguido un cierto dominio, ensayaremos con más colores. A ver, escojamos el rojo, por ejemplo. El pincel es la herramienta adecuada para aplicar la acuarela. Muy bien, ya con el pincel húmedo tomamos un poco de color, lo depositamos en la paleta y mezclamos en la misma paleta. Ya lo veis. Pues así se mezcla con agua, en unos sencillos círculos. Ya tenemos el color. Ya podemos pintar. Según el agua que hayamos puesto nos quedará el trazo más o menos transparente. Vamos a realizar unos cuantos trazos sueltos. Atención, estamos jugando con el pincel y el color. No buscamos formas concretas de momento. Así, exactamente. De esta manera iremos descubriendo la técnica. Se trata de ir dominándola poco a poco. Sigamos probando. Con el pincel de punta. Los trazos son muy finos. Hagamos unos cuantos más. Si queremos un trazo más ancho, ejerceremos más presión. Veamos cómo la pintura lógicamente se gasta antes. Cada vez que se gasta el color del pincel, tenemos que tomar color de la paleta. Animaos a probar con diferentes cargas de agua. Según la transparencia que queráis conseguir, tendréis que ir variando. Este trazo, por ejemplo, está muy cargado de agua. Es más transparente. Y este otro es más denso porque hemos cargado el pincel con menos agua. Esta es una de las bases técnicas de la acuarela. Mojar el pincel en agua limpia y aplicarlo sobre un trazo ya pintado.
sin esperar a que se seque. ¿Veis? El color se dispersa y el tono gana en transparencia. Esto se llama mojar el trazo. Muy bien. Practicamos un poco más. Vamos a probar con un círculo. Nos servirá para ir educando el trazo. Empezamos dibujando a lápiz, pero cuidado, sin presionar. Luego repasaremos el lápiz con el pincel y como el trazo puede ser muy transparente, no podremos ocultar el lápiz si es muy fuerte. Tenedlo en cuenta. Así está bien. Bueno, ahora con el pincel mojado tomamos color y lo aplicamos sobre el círculo suavemente. Sin levantarlo del papel. Si presionamos mucho se puede deformar la línea. Si la pintura se acaba antes de finalizar el trazo, podemos continuarlo siempre que se haga antes de que éste se seque. Mirad, si mojamos solamente la punta del pincel, creamos una mancha muy pequeña. Con el pincel pueden realizarse muchos tipos de trazos diferentes, según la presión que se ejerza sobre el papel y según la carga de pintura que tenga. Mirad ahora en cambio, si queremos más grosor, no nos bastará con hacer presión. Tendremos que extender la pintura con el mechón del pincel. No nos cansemos de ensayar, merece la pena. ¿Que hemos acabado de practicar? Entonces limpiamos el pincel. Aseguraos que está seco, ¿vale? De lo contrario, las raíces pueden pudrirse y el pelo empezar a caerse. Y lo dejamos con el mechón boca arriba. Acabamos de realizar nuestros primeros pasos en la acuarela. Con un solo color podemos ir consiguiendo trazos sueltos sin obsesionarnos con querer crear una forma concreta. Lo importante es educar el trazo y ver cómo actúa el pincel con diferentes cargas de agua y pintura. Vamos a practicar la acuarela con este bonito paisaje. Más entretenido que los trazos sueltos, ¿verdad? Ya veréis cómo solo nos hacen falta unas líneas para completarlo. Vamos a empezar con la línea que dibuja las montañas. Suele ser lo primero que nos llama la atención. Seguimos añadiendo líneas para ir creando los diferentes planos. Para el camino nos bastarán unas simples líneas curvas. En estas primeras pruebas no importa si el resultado no se acerca al modelo. De momento solo estamos practicando la realización de trazos. Este es el paisaje escogido como modelo y el resultado que queremos conseguir. Mojamos el pincel en el color que hayamos preparado. Esta vez escogemos el tierra sombra y trazamos la línea de las montañas. Iniciamos el trazo con una pincelada muy fina porque el pincel está muy cargado de pintura, pero como se va agotando progresivamente, poco a poco deberemos presionar más. Cargamos de nuevo el pincel y pintamos un trazo serpenteante. Nos servirá como esquema para las montañas del fondo. Muy bien, ya veis que es tan solo una línea. Volvemos a cargar el pincel en la paleta. Si se ha agotado el color, debemos realizar una nueva aguada con otra pequeña pincelada de acuarela. Este ejercicio es fantástico para irle cogiendo el truco a los trazos y las cargas de agua.
Atención, ahora vamos a mojar el pincel, pero solo con agua, y lo pasamos por la parte inferior del trazo que dibuja la montaña del fondo. Podemos observar que el color se expande muy fácilmente cuando entra en contacto con la zona humedecida. Donde no exista humedad, el color no penetrará fácilmente y habrá que pincelarlo, es decir, trabajarlo con pincel, para poder lograr la forma que queramos. Con el pincel húmedo tomamos color sin aguar, atención, y removemos bien la mezcla. Como de momento estamos empezando, el modelo es solo orientativo. No es imprescindible que os quede perfecto, ¿de acuerdo? Captemos la serenidad de la naturaleza. Pintamos una curva muy amplia sin levantar el pincel del papel y seguimos aplicando trazos para delimitar. De esta manera. Muy bien. Pintamos la mancha oscura del fondo extendiendo el tono, que será algo más oscuro, ya que apenas contiene agua. Es un buen momento para ir ensayando y probando con el pincel, independientemente del resultado que consigamos. Vamos a trabajar entre las dos líneas curvas. Cambiamos a un tono más claro, ¿de acuerdo? Desde la zona superior pintamos sucesivos trazos horizontales, primero muy pequeños y más largos según vamos descendiendo. Unas cuantas pinceladas más para acabar, ¿de acuerdo? Algunas en forma de punto en la zona blanca. Y algunas más a ambos lados de la mancha central del camino. Cuando apenas queda color en el pincel, deja un rastro muy característico. La zona intermedia la pintamos con pincelada ancha, ya veis. Podemos jugar con distintas aguadas y densidades. Pensemos siempre que cuando se realizan pinceladas muy juntas y éstas se encuentran frescas, al entrar en contacto se funden debido a la humedad que favorece el transporte de la pintura. Vamos a la parte derecha. Con tan solo unas pinceladas sueltas, somos capaces de representar unos árboles que ayudan al conjunto. Como veis, utilizamos un tono oscuro para resaltarlo sobre el fondo.
Como de momento estamos empezando, el modelo es solo orientativo. No os desaniméis si no os queda como a mí. Esta tonalidad clara completa perfectamente la parte inferior, la que queda en primer término, aún por trabajar. Pintemos libremente. Soltemos el pincel. Bueno, en este ejercicio hemos realizado una serie de trazos, pero practicando con un paisaje, que siempre resulta más satisfactorio que los trazos sueltos. Se trata de ir cogiendo soltura con el pincel y los diversos materiales. Repasemos un poco todo lo aprendido en esta unidad básica sobre la acuarela. Si se moja el pincel con agua limpia y se aplica sobre un trazo ya pintado antes de que se seque su color, este se puede estirar. Mientras el color permanezca húmedo, cada vez que se haga una nueva pincelada al lado del trazo, parte del mismo pasará a la parte recién humedecida. El color se dispersa dentro de la mancha de agua y al mismo tiempo se vuelve mucho más transparente. Este efecto, que ahora parece muy simple, será más adelante una de las bases técnicas de la acuarela. Esta es la clave, repetir los ejercicios básicos. Hemos aprendido el concepto de aguada, técnica de la acuarela que utiliza un solo color. Ya sabéis, a más agua, mayor transparencia. ¿Cómo podemos expandir un color? Muy sencillo, aplicando el pincel húmedo sobre el trazo fresco ya pintado. Para conseguir diferentes grosores podemos ir jugando con la carga de pintura y la presión sobre el papel. Hasta aquí los primeros pasos de la acuarela. No necesitáis mucho tiempo para realizar unos cuantos trazos sueltos y sin embargo son básicos para futuras lecciones. Nos esperan ejercicios apasionantes sobre cómo crear esas atmósferas especiales que solo se consiguen con la acuarela. Cuando completéis el curso, sabréis aplicar veladuras, dominaréis las tonalidades y las sombras, junto a una perfecta apertura de blancos. La acuarela os fascinará. Ningún otro medio aportará tanta transparencia a vuestras obras. No os perdáis la próxima unidad sobre este medio. La acuarela es uno de los medios más interesantes y dúctiles. Las posibilidades de este procedimiento son tantas que con la técnica adecuada podremos desarrollar casi cualquier tema. Tras los primeros pasos, os comento los materiales. Hay muchos tipos de pinceles. Lo importante es que sean muy suaves, redondos, en punta y de mango corto. En el mercado existe una gran oferta de acuarelas. Escogeremos una de gama media, como estas en tubo. Así las manejaremos mejor. En cuanto al papel, lo hay de tres tipos: fino, medio y rugoso. Lo más práctico es un bloc de papel de acuarela. El agua, fundamental. El aire final de nuestros trabajos será ligero y luminoso. Observad cómo el blanco del papel se convierte en un registro de luz. No necesitaremos pigmento para este color. Veamos qué somos capaces de hacer nosotros. Primero comprobemos qué necesitamos para trabajar bien en la acuarela. Pasos de esta unidad iremos realizando ejercicios más complejos que nos permitirán ir conociendo mejor este medio. Nos esperan prácticas de degradados,
Aprenderemos a abrir blancos, a aplicar veladuras y a trabajar bien los tonos. Estoy seguro de que poco a poco iréis consiguiendo magníficos resultados. La pintura con colores al agua es una de las técnicas pictóricas más antiguas que existen. ¿Qué nos ofrece la acuarela? Sobre todo resulta ideal para captar la luz, la sensación de transparencia. Los colores se convierten gracias a la acuarela en frescos y claros. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a los materiales que utilizaremos en los ejercicios que siguen. Los pinceles, los colores, el papel, el agua, paleta de plástico blanca, un trapo. Estos son los materiales que utilizaremos en esta unidad.